Montserrat Navarro eta Lidia Esteban, El Martinet eskolakoak dira, duela 10 bat urte martxan jarri zuten eskola berri bateko proiektukoak. Atzo, aukera izan zenuten hainbatek, beraiek egindako dokumentala ikusteko, nik uste gustora gelditu ginela, ikusi genuenok, eta, pixka bat horren hildotik, gaurko proposamena beste eskola eredu bat posible da, eta gu guztio gara parte, eta zu ere bai. Cada vez que nos piden una intervención es un compromiso para nosotras porque no dejamos de estar inquietas y pensamos si sabremos capaces de explicar y de mostrar aquello más interesante del proyecto. Entenderlo como un reto que asumimos y a la vez nos abre la posibilidad de repensar algunas de las cosas que explicamos. Intentaremos adecuarnos al tiempo. No es una cosa fácil para nosotras, pero lo haremos. Nos gustaría que quedaran 10 minutos para preguntas. El poder conversar para nosotros es una oportunidad de compartir. Disculpad también nuestro castellano. Nosotras habitualmente hablamos en catalán y pensamos que, desgraciadamente o afortunadamente, tenemos una lengua en común que vamos a utilizar. Intentaré yo primero explicar alguna cosa sobre el contexto y tres de los ejes importantes del proyecto y después Montserrat continuará con uno de los ejes. En algún momento, si vemos que el tiempo se demora, vamos a saltarnos alguna parte. Bueno, cuando José nos planteó la posibilidad de intervenir aquí en estas jornadas, pensamos un título y ese título es poder imaginar entre todos que otra escuela es posible, que es decir, que la escuela del siglo XIX se puede adecuar, se puede transformar en la escuela del siglo XXI, que es el que vivimos. Y también pensamos un subtítulo, tú y tú, o sea, también vosotros formáis parte de ella. Porque de alguna manera estamos en un momento de cambio, yo diría, un momento que intentamos repensar cómo puede ser la escuela. Y por eso aquí estáis las personas que estáis, que es un número importante. También por eso a veces en la escuela, cuando hacemos jornadas de puertas abiertas para las familias, porque se abre el periodo de preinscripción y de matrícula, vienen tantísimas familias. Es decir, hay una inquietud por buscar otro modelo de escuela, otra manera de hacer escuela. Y en eso seguramente tenemos puntos en común. Un poquito de historia para que nos entendáis, para que podáis situar nuestra experiencia. Voy a leer un poco para no alargarme. La Escuela El Martinet es una escuela pública, es la escuela donde trabajamos Montserrat y yo, y donde van niños y niñas de 3 a 12 años. Como escuela, como edificio, como lugar, empezó en septiembre del 2004, aunque en realidad fue pensada mucho antes. Durante un curso escolar, tal vez 2 años antes de que se creara la escuela, un grupo de 9 maestras estuvieron pensando cómo les gustaría que fuera la escuela, una escuela hipotética en la cual nadie trabajaba, pero cómo les gustaría que fuera si se diera la circunstancia que esa escuela se hiciera realidad. A veces en los centros escolares nos pasa que vamos un poco a contrarreloj. Y poder pensar tranquilamente y proyectar una escuela sin tener la prisa de resolver nada de inmediato nos permitió recrearnos en imaginar. Imaginar si pasara esto otro, pues sería encantador. Después se dio la circunstancia en el año 2002-2003, ¿no?, que hubo una necesidad de plazas escolares, sobre todo en bastantes lugares de Cataluña, y también surgió la necesidad de crear una escuela en Ripollet, que es la población donde nos situamos. Montserrat, que es la directora,
y que vive en esta población se presentó como tal y pudo presentar a la Administración el proyecto que este grupo de 9 personas habían pensado. La Administración dijo que era una buena declaración de intenciones, de principios, y pudimos tirar adelante. También decir que antes de la construcción real del edificio, la escuela estuvo ubicada en 2 aulas de otro centro, de 2 centros distintos, de manera que los padres hicieron un gran esfuerzo, primero, por matricular a sus hijos en una escuela que era virtual, que no existía. Segundo, vivir la contradicción de pensar una cosa y estar haciendo otra porque estábamos, entre comillas, de ocupas en otro lugar. Fue en el 2004 cuando realmente ya tuvimos un lugar propio. Si hubiéramos de definir qué pretende la escuela El Martinet, podríamos decir que es una escuela que desde su inicio ha procurado definirse como un espacio sano para el crecimiento y el aprendizaje de todos los que formamos parte de ella. Y aquí incluimos también los adultos. Sabemos que para que un niño aprenda necesita estar rodeado de adultos o de un adulto en disposición de aprender, entendiendo el aprendizaje como una situación de relación en que uno da, otro recibe, otro da, otro recibe y se genera una dialéctica. Entre el invierno y la primavera del año 2003 empezaron las obras para construir la escuela. Se hizo en 2 fases. Primero se construyó el edificio de educación infantil, que nosotros llamamos Comunitat dels Petits, y se puso en funcionamiento en el curso 2004-2005. Y un año y medio después, cuando ya estábamos en el edificio de la Comunitat dels Petits, se construyó el edificio de primaria. Estamos en dos edificios, uno más alto, otro más bajo, pero que están tocando uno con el otro. En nuestro diseño inicial habíamos imaginado una escuela más horizontal, con tantos edificios como comunidades y con un edificio para los servicios necesarios de la Administración. Pero eso no fue posible por cuestiones económicas. Durante este tiempo de construcciones, un equipo de maestras, así como algunos representantes de padres y madres, fueron aportando sus opiniones y criterios con el fin de intentar ajustar al máximo la arquitectura con el proyecto pedagógico, es decir, poder ser coherentes en el diseño del espacio según lo que se había imaginado y proyectado anteriormente. Fue una experiencia gratificante a la que todos aprendimos algo, incluso por el hecho de compartir con estas familias que habían tenido un inicio dificultoso. Nosotros siempre nos gusta decir que crear una escuela ha sido una oportunidad, un regalo que nos ha dado la vida, porque empezar de cero es poder, de alguna manera, tomar muchas decisiones. No es lo mismo transformar que empezar de nuevo, que empezar. Un poco para que nos situéis el contexto. La escuela está ubicada en la población de Ripollet, ya lo he dicho. Esta población está en la área metropolitana, muy cerca de Barcelona. Dentro de la población estamos en concreto en un barrio que se llama Can Mas, que está en una punta del pueblo. Esta zona está inmersa en una dinámica de muchos cambios, sobre todo en estos últimos años. Ha recibido muchas familias cuyo origen se situaba en África, Latinoamérica, Europa del Este. Este barrio se desarrolló durante los años 60 y 70. Primero, a partir de familias que venían del sur de España. Después, estas familias se han ido situando en otras zonas del pueblo y han ocupado estos edificios familias que vienen de otros lugares del mundo.
Aunque después de esta crisis que estamos viviendo, también nos hemos dado cuenta que hay familias africanas, familias de Asia, de otros lugares del mundo, que regresan a su lugar de origen, aunque regresan pensando que un día podrán volver, porque a lo mejor no tienen para comer, pero piensan que aquí sí que tienen una escuela para sus hijos y eso lo valoran considerablemente. Si nos ponemos a resumir el proyecto de la escuela, si nos ponemos a resumir todo eso que pensaron esas 9 maestras que se reunieron durante un año, lo podríamos sintetizar en 4 ejes, en 4 principios. 4 ideas básicas que para nosotros son muy potentes porque nos permiten de alguna manera también dar continuidad al proyecto e ir haciéndolo crecer. Una idea es la creación de una comunidad, un deseo. Otro deseo es poder hacer de ese espacio, que en su origen es un espacio vacío, convertirlo en un hábitat, en un lugar pensado para las personas que de alguna manera lo habitarán. Otra idea, otro reto que tenemos es reactualizar el concepto de aprendizaje, porque si queremos que la escuela sea una escuela contemporánea, alguna cosa hemos de cambiar. Y el cuarto, que es el que Montserrat explicará, poder establecer un diálogo íntimo entre el interior, la escuela y el entorno. Vamos con el primero, el crecimiento de una comunidad, el deseo de que el Martinet sea una comunidad. Esta idea de comunidad para nosotros tiene mucha fuerza. Ha estado presente, como decía, desde el inicio. Proyectamos la escuela como una comunidad donde todos los elementos integrantes, y esto es muy importante, padres, madres, niños, niñas, maestros, personal de la administración, incluso algunos vecinos del barrio, tienen un lugar, tienen un reconocimiento por lo que son y este reconocimiento de alguna manera intenta respetar las diferencias y las biografías de cada uno de nosotros. Para nosotros este concepto de comunidad tiene relación con una palabra que puede sorprender y es la de esperanza. Esperanza de que es posible que las personas que nos reunimos en un lugar y coincidimos en un tiempo podamos decidir qué es lo que queremos compartir conjuntamente, entendiendo que cada una de nosotras, cada una de las personas puede tener funciones distintas. Por tanto, cuando nos planteamos decidir, la posibilidad de decidir, también nos planteamos la posibilidad de escoger, de decidir. Y esto significa también dejar de lado algunas posibilidades, porque no lo podemos hacer todo. Cosa que generalmente en las escuelas es muy difícil. Se tiende más a una cultura acumulativa que a priorizar aquello que se considera esencial. También esta idea de comunidad conlleva un fuerte deseo de reconocimiento de cada una de las personas, de reconocimiento por lo que son y por aquello que aportan en una escuela, en la que es posible que cada uno se muestre según quién es, de manera que esta idea de reconocimiento esté presente y tiña nuestra vida en común. Una comunidad, el Martinet, que crea su idioma y sus rituales, entendiendo también este idioma como la necesidad que tenemos de decirnos, de explicarnos, de narrarnos y de identificarnos. Crear nuestro idioma, nuestros rituales, requiere un proceso intenso de invención, de repensar las palabras que utilizamos para que nos permitan expresar aquello que queremos decir. Nos referimos a un idioma real que se significa
y actualiza en las diferentes acciones que realizamos y que compartimos. Y ahora veréis unas imágenes que son de un día especial, que es una celebración de la escuela, o una de las celebraciones de la escuela. Esta fue de las primeras que hicimos. Y le pusimos un título, Cada piedra una presencia. De alguna manera, la piedra como un elemento simbólico que nos aglutinaba a los maestros, a niños, a familias, a celebrar un día especial. Veis aquí, en estas piedras, que cada una de las personas que estaban dejaron alguna imprenta. Su nombre, algún dibujo, alguna frase escrita en el idioma que cada uno utilizaba. Y también en esa misma convocatoria nos planteamos el poder explicar con un idioma a qué olía el martinet. Y en los sentidos del martinet. Y en esta parada, en este stand, habían diferentes elementos naturales y plantas aromáticas, de manera que los participantes podían crear su caja y así alguien pensó que el martinet, o dijo, el martinet huele a felicidad, el martinet huele a humanidad, el martinet huele a hierba, a naturaleza, etc. Es decir, este idioma que creamos lo entendemos también como un espacio plurilingüístico que nos une a las personas que formamos parte del martinet. Y, por tanto, es un idioma que está vinculado a la metáfora entendida como una universalidad del lenguaje. Puede ser que una persona no sepa hablar una determinada lengua, pero en cambio sí que puede participar en lo simbólico, porque lo que es simbólico nos permite imaginar significados que tienen que ver con la propia historia. Aunque pueda parecer una abstracción, se trata de un lenguaje que invita y permite a las personas africanas, las personas europeas o las personas asiáticas que nos podamos encontrar y compartir cosas. Se trata de una arquitectura invisible que crea ambiente y atmósfera del lugar. Vamos ahora al segundo eje, que es la idea de convertir el espacio, esa caja vacía que era la escuela, en un hábitat. No sé si algunas de las personas estuvisteis ayer en el documental, visteis, las que estuvisteis, que esta gran comunidad está estructurada en 3 microcomunidades, la de los pequeños, la de los medianos y la de los grandes, y que nos lo hemos planteado así con la intención de que las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, sean más fluidas, de manera que nos podamos identificar unos a los otros y sepamos de unos y de otros, porque la Escuela El Martinet es una escuela de doble línea. Actualmente hay 480 alumnos, 490 alumnos, me corrige Montserrat, y 350 familias y 32 maestros. O sea, unas dimensiones bastante considerables y queremos de alguna manera que nadie caiga en el anonimato. Pues bien, cada una de estas microcomunidades tiene sus espacios específicos. Es decir, cada una de estas microcomunidades podría funcionar con una cierta autonomía, porque tienen aquello que necesitan. De manera que están concebidas como un gran hábitat comunitario donde las acciones transcurren en modalidades diversas. Para nosotros, el concepto de hábitat referido a espacio es motivo de constante reflexión, entendiendo que éste puede ser transformado en lugar mediante las acciones de las personas que cohabitan. En él también a través de las huellas de estas acciones. A menudo hablamos de la necesidad del estar más que el pasar.
implicando de este modo compromisos diversos, tanto por parte de los niños como de los adultos. Es una presencia que habla de cada uno, de los propios movimientos que no dejan de ser nuestra forma visible de presentarnos a los demás y comprometernos con el mundo. Veréis ahora algunas imágenes de momentos de llegada de los padres en la escuela, porque hemos dicho que el sistema familiar también forma parte de la escuela. Por tanto, son los padres, las madres que acompañan y van a recoger a sus hijos en los espacios de referencias de cada una de estas microcomunidades. Y tienen un tiempo para estar con ellos, para intercambiar con los adultos que están atendiendo a los niños. Esta es la entrada a la comunidad de medianos y mayores. Acompañar a los hijos es una oportunidad para compartir con ellos alguna cosa de las que sucede en la escuela. Poder mirar algunas documentaciones, hacer visible alguna de las acciones de los niños a través de ese ejercicio que hacemos los maestros de dar un sentido, pensar en un significado. Tenéis aquí a Alfredo Yuelos, que de este tema, de la documentación pedagógica, seguramente sabe mucho. Y con él hemos compartido algunas cosas. Momentos de reencuentro de la mamá con su hijo. En este caso era un niño de 3 años y, por tanto, también de una gran alegría, ¿no? Porque a veces los niños pequeños piensan que cuando se van, bueno, ¿volverán o no volverán? ¿Me voy a quedar aquí o me van a venir a recoger? Esta organización del espacio nos plantea de alguna manera también el pensar sobre los materiales y pensar sobre el tiempo, cómo de alguna manera nos planteamos investir el tiempo. Koldo ayer hablaba de la diversidad. Somos tantos y además no somos idénticos hoy, a mañana o ayer. Y por tanto vamos a ritmos distintos. Bajo esta premisa de cada uno tenemos nuestro tiempo en cada uno de nuestros momentos que compartimos, la escuela necesita organizarse de manera que se puedan respetar todos estos ritmos, sobre todo los ritmos de aprendizaje. Y intentamos ofrecer oportunidades diversas y amplias, un abanico suficiente amplio para poder acoger e incluir a todos los niños y niñas de la escuela, de manera que ninguno de ellos sea separado, segregado del resto para poder atender su propio proceso. El Martinet desea ser una escuela inclusiva en su realidad y desea también estar pensada y proyectada para todos. Sabemos que cuando un niño puede vivir desde su propia temporalidad, ese niño no se precipita, es creador de su propio aprendizaje, que le da tiempo y se concede el tiempo necesario para mirar, tocar, escuchar, enriqueciéndose pues en profundidad sobre las cosas y saboreando su propio saber. A la vez opinamos que ese niño, que puede vivir en una cierta calma y armonía, puede llegar a ser un niño más seguro de sí mismo. Vamos a ver algunas imágenes de espacios. Este es un espacio de la comunidad de los medianos. Es un espacio donde los niños pueden hacer algún tipo de juego simbólico a través de elementos que tienen de animales, de elementos de la naturaleza, pensando el espacio también como un sistema húmedo, un sistema más seco o desértico. Es un espacio donde escriben libros sobre animales y donde también pueden consultar y leer diferentes libros. La biblioteca de la escuela está esparcida por todos los espacios de cada una de estas microcomunidades, atendiendo a las diferentes temáticas que de alguna manera pueden investigar y explorar los niños.
queríamos también pensar un poco en los padres, en los padres, en esta madre que viene a buscar a su hijo y que tiene la oportunidad de compartir con su maestra de referencia. A veces en la escuela miramos los niños e ignoramos a los padres, pero los primeros que llegaron fueron los padres, porque llegaron buscando un lugar de confianza para sus hijos. Y a partir de ahí nos traen lo mejor que tienen en casa, sus hijos. Por tanto, les hemos de agradecer su presencia. También nos damos cuenta que cuando los padres conocen el proyecto de la escuela, que no tiene por qué ser el mismo que vivieron como niños, puede ser distinto. Cuando lo conocen y confían, el proceso de crecimiento y de desarrollo de los niños fluye, es mucho más rápido. En cambio, cuando los padres no acaban de entender lo que sucede en la escuela, los niños se sitúan en una trampa. No saben dónde mirar, si a los papás que piensan X o al X o la escuela que piensa Z. Y por tanto, si han de mirar hacia un lugar, primero miran a los padres, que son los que les han dado la vida. Y por tanto, su proceso de aprendizaje es mucho más complicado y mucho más lento. Por tanto, las escuelas tendríamos que pensar qué lugar abrimos para las familias. No puedo correr más. Pusimos esta imagen de juego simbólico como un ejemplo de cómo una niña imita a su mamá. Y sabemos que los niños nos imitan cuando llegamos a ser personas significativas en sus vidas. Y por tanto, aquí un ejemplo. Otros espacios, en este caso es la comunidad de los pequeños, un espacio en el que hay diferentes microespacios para facilitar las diferentes investigaciones de los niños. Paso. También espacios al exterior, donde el juego motriz, el juego simbólico, la experimentación con la arena, con el agua, es posible. A veces, intentando compartir el proyecto con las familias, les invitamos a venir a alguna reunión en que comparten un tiempo de la reunión con sus hijos. Los adultos que veis aquí son papás y mamás que están compartiendo alguna cosa que sus hijos realizan, en este caso la comunidad de medianos. Por ejemplo, leer, ¿no? Hicimos una reunión de este tipo hace poquitos días, esta misma semana, y nos damos cuenta del placer que supone para los niños tener los papás en la escuela y el placer que supone para los papás saber qué hacen sus hijos en la escuela y poderlo compartir. Aquí también un espacio que le llamamos arquitectura. Los adultos que veis son papás y mamás. Otro taller, en este caso es de la comunidad de los grandes, de los mayores, porque cada comunidad tiene sus propios espacios. Vamos a mirar o a hablar un poco sobre el aprendizaje, este concepto de aprendizaje. Algunas cosas las hemos aprendido de la biología, otras de Rebecca Will, etc. O sea que no nos lo inventamos. Una idea básica es que concebimos al ser humano como un organismo vivo que desea crearse y desea desarrollarse. Y por tanto, un organismo vivo que se construye a sí mismo, en relación, eso sí, con el entorno. Desde esta visión entendemos que el proceso de aprendizaje se inicia desde el interior. Así pues, nuestras investigaciones y posteriores concreciones a la hora de proyectar la escuela están encaminadas y focalizadas hacia los procesos de aprendizaje y no tanto a los de enseñanza. Tal como dice Rebecca Will,
la proteína del cuerpo llamada mielanina, se encarga de que cada experiencia correspondiente al programa de desarrollo haga que las vías nerviosas sean permeables, para que se establezcan unas conexiones internas cada vez más ricas, como puede ser poner en relación lo escuchado con lo captado, con las manos y los ojos, y procesarlo paulatinamente en imágenes propias. Aseguramos, en consecuencia, que aprender es algo más que una acumulación de información. Creemos que para saber de una cosa es preciso conocerla en profundidad. Ángel Pérez, que es un catedrático de la Universidad de Málaga, dice, y para nosotros es importante, que a veces que no es necesario un currículum muy extenso, que lo interesante sería tener un currículum acotado, pero poder de alguna manera profundizar en él. Dicho planteamiento requiere unir conocimiento y aprendizaje, entendiendo este como un proceso personal. Para llegar a conocer alguna cosa, uno necesita pasar por el proceso de comprenderla. Y esto solo es posible actuando sobre ella. Y ahora veréis algunos niños. En el exterior de la escuela, en el jardín, pues podríamos pensar experimentando con la flotación. O niños de las 3 edades continuas de una misma comunidad, en este caso es una estructura sonora, pues experimentando con el ritmo. O construyendo diferentes alturas y diferentes cosas. O pudiendo de alguna manera medir qué altura tiene esta construcción, que ellos primero decían, sí, claro, es más alta que nosotros, o incluso es más alta que la maestra. ¿Cuánto debe medir? Decía que también de alguna manera al pensar en el espacio tiene implícito pensar en el tiempo necesario para que se desarrollen los procesos de creación. Pues este niño se está haciendo aquí un avión en el espacio de la carpintería, y necesita pues bastante rato porque es complicado. También esta idea de aprendizaje tiene implícita una aportación que aprendimos de Loris Malaguchi, y es pensar qué imagen tenemos del niño y pensar este niño como un ser capaz de realizar todas aquellas acciones que de alguna forma desean. Bueno, pues compartiendo con adultos, compartiendo con otros niños, a la hora de escribir un libro, compartiendo si el texto que están narrando es el que habían imaginado ellos 4 o hay alguna discrepancia, investigando en el exterior diferentes insectos que encuentran, dándose tiempo para mirar al otro. También sabemos de la biología que las neuronas espejo permiten aprender sin hacer. Y por tanto, eso que está tan prohibido en la escuela tradicional, que es mirar, es un acto inteligente. Porque mirar es anticipar. ¿Qué? No, mirar y copiar. Mirar y copiar. También podríamos incluir copiar, Mirar y copiar es de alguna manera anticipar estrategias de cómo lo va a hacer el otro, porque antes de decirlo uno ya lo está pensando. Bueno, y una idea de aprendizaje vinculada al bienestar, a la alegría de aprender, a la alegría de estar con los otros, desde la calma, desde la tranquilidad. De poder leer tranquilamente y compartir diferentes libros en las posturas que sean, posturas cómodas que les permiten estar atentos, a esa narrativa.
Ya no digo nada para ir más rápida. Sí, porque son varios. A veces necesitamos salir de la escuela para tener otras experiencias. Esta diapositiva la pusimos para que, de alguna manera, también explicar, ¿no?, que cada niño está vinculado a un grupo de referencia, a un grupo de su edad, en el cual hay una maestra o un maestro de referencia y con el que se establecen vínculos afectivos y de relación importantes. A la vez que hay el grupo grande, el grupo de referencia, hay también la necesidad de la intimidad, de la relación con el otro desde estos espacios más protegidos. Y los niños también colaboran, ¿no?, y hacen algún servicio a la comunidad, en este caso, pues teniendo cuidado del jardín. Y hasta aquí mi sprint. Desde el principio teníamos muy claro que queríamos que el proyecto del Martinet no fuera un proyecto cerrado, un proyecto finito, sino todo al contrario, sino que un proyecto que estuviera vivo, y para estar vivo tiene que estar abierto, tiene que ser permeable y tiene que cuestionarse. No podemos decir que al mismo ritmo que está cambiando el entorno, la sociedad, pero sí que estar como atentos, ¿no? Y en esto andamos. Y también otra idea que es, nosotros llegamos cuando el barrio ya estaba constituido y por lo tanto tenemos que ser merecedores, ¿no?, de este espacio que nos han concedido, de esta actitud de acogida que también han tenido, ¿no? Y entonces planteamos también el diálogo de esta manera. Un diálogo entendido como un proceso de investigación, de intercambio, de creación y de transformación. Una conversación fluida que habla en dos direcciones. La escuela se proyecta hacia el exterior y el entorno enriquece nuestra comunidad, la escuela. Dos entes que se necesitan mutuamente, que se comprenden a sí mismos, pero también el uno al otro se dan sentido y crean vínculos borrando límites y fronteras. Es una presencia en el territorio fruto de la recogida y posterior retorno de la información que ofrece, transformada en vivencia, en experiencia, donde ese retorno cobra una fuerza espectacular en cuanto vincula a los niños en su territorio y a la vez ayuda al territorio a repensar aquello que será la vida en común. Un diálogo que nos permite ser parte activa de su vida social, un diálogo entre la cultura del entorno y la cultura que emerge de las voces de la propia escuela. Unas voces y sus ecos que inundan las calles y que pueden resituar de nuevo a las escuelas como centros de activación ciudadana intensa. Un compromiso y una coherencia que va más allá de lo que a menudo se entiende por pedagogía y por escuela, pero que se sitúa en el marco de una formación más solidaria. Secuencias que posibiliten la transformación, unos cambios de la mano de niños y niñas de distintas edades, ética y generosa, capaz y valiente para generar vías de transformación social y ciudadana que nos perfilan este futuro lleno de posibles. Los proyectos se definen a través de las acciones, inquietudes y voluntades de las personas que nos interrogan cuando buscamos los porqués más trascendentes sobre la propia existencia, nuestro contexto, las conductas de la especie o los engranajes que mueven a lo que llamamos mundo. Conjuntamente dejan su huella a través de sus intervenciones y representaciones. Una incidencia que poco a poco penetra en el tejido, en la textura del barrio, del entorno. Son experiencias que van más allá de las percepciones primarias que ponemos en juego cuando nos acercamos a una formación, a un objeto, a una estructura, porque invitan a iniciar procesos de investigación, de debate, de inmersión en el mundo de las ideas, que compartiendo y contrastando con el grupo se convertirán en conocimiento, en cultura. Nosotros reivindicamos una imagen natural y sana de la infancia, aquella que a través de fotografías de tiempos pasados y también de ahora nos muestran las acciones de niños y niñas más espontáneas, más sugerentes, más intensas. Imágenes de una infancia que ha existido siempre y que no desaparecerá, porque vive ajena a las leyes y es intrínseca a la condición de niño. Un segmento de la sociedad de pleno derecho que tiene voz y cultura propia, por lo tanto identidad. Los educadores tenemos la oportunidad de acompañarles, de compartir algunos itinerarios, pero al mismo tiempo tenemos el deber de confiar en ellos, dándoles todo el tiempo que sea necesario, como decía Lidia también, para hacerse ser y comprender el mundo.
La escuela, en su proyecto, tiene un planteamiento cultural y pedagógico que tiene que ver con el concepto de infancia y aprendizaje. Entendemos que son experiencias que desarrollan procesos de creatividad y libertad. Son multiplicidad de lenguajes que pueden dar respuesta a muchos de los interrogantes que el niño genera. El acercamiento, el contacto de los niños y niñas a las manifestaciones culturales se realiza a través de acciones constructivas y socioconstructivas que alimentan y conforman su pensamiento. Aproximaciones naturales que permiten relacionar las partes con el todo, descubrir los detalles, lo que está oculto, lo que no es intencionado, lo inédito como incertidumbre y la nueva mirada a aquello ya vivido, ya conocido. El Martinet quiere participar del diálogo cultural, estableciendo vínculos con formas de expresión y comunicación, que rechazando tópicos y estereotipos, apuesta por proyectos dinámicos y en construcción donde también los niños y niñas están invitados. Vamos a ver algunos ejemplos si nos da tiempo, ¿sí? Texturas urbanas. Texturas urbanas fue una investigación sobre las texturas físicas del barrio. Una lectura de la textura urbana, pero no con los ojos, sino a través del tacto de los niños. Pasamos cada día por las mismas calles, por los mismos lugares, y ya muchos detalles de este paisaje los adultos ya no los apreciamos, pero ellos sí pueden darse este tiempo. Lo interesante fue llevar esta investigación de la mano de los niños, salir por las calles, pasear, los niños delante, 4 niños, el adulto detrás, y pararse donde ellos se paraban y mirar a través de sus ojos y de sus manos. Y de esta información que luego se llevó a la escuela como laboratorio para después transformarla y volverla a ubicar en forma de instalación en las calles del barrio, donde es posible otro paisaje, aunque sea efímero, ¿no? Se hicieron distintas creaciones donde los adultos pues, las pusimos, ¿no? Sí, podemos ir pasando. Una carretera que llevaba hasta el cielo, se preguntaron sobre si había pájaros en la ciudad, si era posible que hubieran nidos. Se plantea a través de su imaginación, ¿no? de la retícula de las aceras, ellos imaginaron, ¿no? cómo estaban distribuidas las viviendas, los habitajes, y crearon la ciudad de madera. Esto nos lo tenemos que imaginar que se elaboró, se fue a buscar la información fuera, se reelaboró en la escuela y después, un domingo, este día especial que hablaba Lidia, normalmente hacemos 2 días especiales por curso. Uno lo compartimos con los vecinos del barrio, vengan sus hijos o no vengan a la escuela, porque en la zona hay otras escuelas, ¿sí? Entonces, este agradecimiento, ¿no? enraizarse también donde pasamos muchas horas del día, pues lo compartimos con los vecinos del barrio, con las familias, por supuesto, y con los niños. ¿Sí? Bueno, son algunas de las instalaciones, ¿no? que tenían que ver con esto que ellos vieron, ¿no? el interés que ellos vieron pues, con los mármoles, las rugosidades, el cemento, los materiales de madera, de los bancos, las papeleras, donde ellos, ¿no? las sombras que proyectaban las casas que tenemos muy cerca de la escuela, entonces ellos lo recrearon haciendo estas casas. En esta investigación hubo como dos ámbitos, de las texturas físicas, ¿no? primero este reconocimiento físico y después también las texturas más sociales, las texturas, digamos, y aquí empezamos un proceso con los más mayores, en aquel momento tenían 6 años, que llamamos retratos del barrio. Era la búsqueda de las texturas sociales, donde los niños lo que se plantearon es cómo era el barrio antes de que ellos llegaran, cuando estos vecinos eran pequeños, sus orígenes, cómo eran las calles, qué hacían, si podían jugar en la calle o no. Entonces, conectamos con una persona mayor del barrio que de su mano nos acercó a las casas de los vecinos. Vecinos que habían vivido siempre y algunos de estos que Lidia ya explicó que terminaban de llegar, que estaban en casas pues, mucho más precarias, pero que también abrieron las puertas a los niños. Fue un trabajo de fotoperiodismo que se plasmó en una exposición. Antes se ha visto una imagen. Cuando ya pensamos la escuela, en el edificio de primaria, la entrada es una sala de exposiciones permanente. A veces las exposiciones surgen de la escuela, se han creado, se producen en la escuela. A veces son exposiciones de artistas cercanos a nosotros, cercanos en el sentido
o que viven en el pueblo, al pueblo de al lado, son de escultura, de fotografía, de pintura, de grafitis, de lo que sea, ¿no? Es decir, la escuela genera cultura y la escuela tiene la voluntad de tener las puertas abiertas, de ser un centro de referencia también para los vecinos, ¿no? Donde podamos compartir estos lenguajes que, como Lidia decía, metafóricos, ¿no? Que son cercanos a todos. Vamos pasando. Son imágenes del día de la inauguración de la exposición, donde los mismos vecinos venían, ¿no? Miraban las cartelas donde estaban expuestas sus respuestas, su biografía, se sorprendían, ¿no? Y dijeron, es que con los años que vivimos aquí nadie nos ha hecho un reconocimiento. Estos niños de 6 años son los primeros, ¿no? Que nos han dado un lugar, ¿no? Fue como muy emocionante. ¿Pueden pasar? ¿Sí? Otro proyecto que vino después también, ¿no? con la intención de conocer, de investigar y de descubrir el barrio a fondo, lo llamamos resonancias, el paisaje sonoro de Can Mas. ¿Qué ruidos regulan la vida del barrio? ¿Qué sonidos marcan y describen su temporalidad, sus silencios, sus tránsitos, su vida, ¿no? Implicando también en la escuela, en las acciones y las personas y las calles. Entonces salimos también, siempre en este mismo formato. Claro, si te planteas salir todo un grupo 25, es imposible, ¿no? Que podamos atender a las preguntas, ¿no? De cada uno, a las necesidades de cada uno. Si salimos en un grupo muy reducido, sí, que podemos escucharles. Lo interesante es lo que ellos, ¿no? Se están planteando, no lo que nosotros, la información que nosotros tenemos. Entonces salían con una grabadora, con una cámara de fotografiar para captar los sonidos del pájaro de la jaula, de los vecinos, de los talleres metalúrgicos que hay en el barrio, de las conversaciones de los vecinos. Pienso que fueron como 7 del caminar, de cuando los vecinos en los containers, ¿no? van tirando las botellas de cristal, qué ruido hace. Y entonces ellos, pues también en el laboratorio de la escuela se pensó cómo esto se podía devolver, aunque fuera de una manera efímera. Desafortunadamente tampoco tenemos recursos para dejar una huella más permanente en el barrio, por decirlo de alguna manera, pero sí, que aquel día sí que lo transformamos, ¿no? Y describimos un paisaje. Hemos visto, bueno, una instalación que se llamamos metalizados, todo era de metal, que recreaba estos talleres metalúrgicos que hay. Esto le llamamos sinfonía zapatónica porque los niños captaron qué ruido hacen los zapatos de las personas que andan por las calles. Este se llamó carambola y esto eran todos los carritos cuando ruedan, ¿no? Que es, ellos recrearon este espacio, imaginaron con unas bolas, ¿no? Que reproducían este mismo sonido. Solo hay una fuente en el barrio, este le llamamos agua real, agua ideal, recreamos, ¿no? Este regalo que es tener el agua. También vieron que los edificios del barrio son unos edificios muy antiguos, no tienen ascensor y los vecinos, pues bueno, se apañan porque muchos son mayores ya, son estos abuelos, y se apañan para informarse de las cosas y lo hacen a través del interfono. Se explican el precio de la sardina, todo lo que ha acontecido, que le acudió el vecino de la otra calle, bueno, se lo explican. Entonces los niños lo recrearon con estas escaleras, estos tubos, estos embudos, ¿no? Que le llamaron una conversación a 2 voces, ¿no? El que está arriba y el que está abajo, iban formando. Y la ausencia de sonido es el silencio, y también pensamos cómo podíamos representarlo, y lo representamos a través de este cubo, ¿no? Los niños dijeron, el silencio es escuchar el aire de la montaña, o ir a la playa en invierno cuando no hay nadie. Entonces, había una persona que les invitaba a dejar las palabras fuera y entrar dentro del cubo y poder escuchar este silencio, ¿sí? Bueno, y recreando también el ruido del cristal cuando cae, ¿no? En los containers, pues le llamaron delicati, porque realmente se rompe, ¿no? Entonces, delicadamente ellos iban reproduciendo los sonidos. Y también, pues en esto, vieron, bueno, cómo es la vida de las personas, ¿no? No siempre muchas veces estamos muy atareados, vamos con prisa, pero a veces también estamos alegres, ¿no? Y risueños. Y entonces aquí habían captado muchas voces y conversaciones y podían escucharlos y reían, ¿no? Estaban todos con la risa, escuchando la risa de las personas. ¿Sí? Bueno, estamos diciendo que por el tiempo ya no podemos. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Este fue uno que fue el último, que fue la primera promoción que a los 6 años hizo esta investigación sobre los vecinos. Después fue a investigar el arte oculto de Can Mas. Estos mismos vecinos, qué hobbies, qué habilidades tenían, ¿no? Lo tenían oculto, les daba vergüenza y ellos lo mostraron. Y el que hemos hecho ya este curso
se llama Unos pasos por delante. Hablaba Lidia de lo importante que son las personas, las familias en la escuela. Muchas veces hacemos también unas visitas guiadas para las familias que ocurren dentro del horario escolar, cuando los niños están en acción. O sea, que pensamos también que debemos ofrecer distintos registros, ¿no? Es decir, las reuniones de padres, las entrevistas, pero también unos talleres que hacemos de matemáticas con materiales que son un poco más complejos, que ellos también quieren saber. Y muchas veces estos padres nos plantean, es que tendrían que venir los abuelos, porque tenemos una discusión con los abuelos que no veas sobre el modelo de la escuela, ¿no? Cuando nos juntamos, bueno, ¿dónde lo llevas? Pero que están todo el día jugando, ¿qué hacen? Y a veces les invitamos en estas visitas también a los abuelos, porque son ellos que los llevan en la escuela, que los cuidan, ¿no? Durante una buena parte del día. Entonces decidimos, bueno, hacer una investigación sobre los abuelos, ¿no? Decimos que ellos nos llevan unos pasos por delante, ¿no? Una mirada hacia aquellos que nos precedieron dentro de nuestra familia, de cada familia, los abuelos, adentrarse en las raíces, reconocer y agradecer a estos seres que viven dentro de un traje de arrugas, cada una de ellas testimonio del paso del tiempo, de la sabiduría adquirida que a nuestros ojos nos parecen ya muy completos. Con ilusión y generosidad abrieron su corazón y acomodaron a estos niños en sus casas. Les alimentaron en todos los sentidos a cambio de una sonrisa, de un abrazo. Los niños que quisieron que sus abuelos participaran, pues les pidieron pues permiso y fueron con grupitos de 4 a visitar a los abuelos y les plantearon, que explicaron un poco su biografía y sobre todo lo que está relacionado en la escuela. Si ellos habían ido a la escuela, cómo era la escuela. Y entonces, esto, como lo hicieron los niños, los más mayores, los que terminan los de 12 años, se instaló la exposición en la comunidad de los mayores, en los pasillos de la comunidad, donde también se hace una inauguración, se invitan a estas personas para que, ¿no?, puedan verse y compartir. También es un reconocimiento, ¿no? Todo lo que está tan cercano a ellos, a su vida, a los niños, emerge de una manera muy fluida. Solamente tienes que estar atento, dispuesto a escuchar y dejar tiempo y dejar espacio para que todo se vaya realizando, se vaya practicando, ¿no? No vamos a leer lo que dijo la abuela, habíamos pensado una cosa que dijo una abuela, pero ya os lo podéis imaginar. Además, si sois maestros y maestras, está clarísimo, ¿no? Y bueno, hasta aquí.